Buenas tardes, disculpen la tardanza, no sé si todavía están, no se me han ido. Buenas tardes. Ignacio Fava, acá te veo por el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio Fava está en línea. Bueno, que se retire y eleve la queja como quiera. Miren, tengo un problema técnico, evidentemente en este horario. Yo por la mañana di clases sin ningún tipo de inconveniente en la comisión 2. Y bueno, no sé si es algo de mío, de mi máquina o qué, me llevó, yo ya comuniqué a la institución que estaba teniendo problema para ingresar. Así que bueno, van a tener que tener un poco de paciencia hasta que puedo entrar, porque es algo que evidentemente pasa y que tiene que ver seguramente con mi equipo en esta banda horaria donde hay, hay otras personas acá en mi domicilio también utilizando. Pero no es un problema de conectividad, es algo que me pasa, así que les pido disculpas el tiempo que suelo que cuando pasa esto, que es casi nunca, solamente me pasa en esta comisión. Yo curso también, soy cursante en otros espacios académicos y eso no me ocurre. Así que, bueno, tengan paciencia y tenemos que tener la misma paciencia que tienen que tener ustedes, es la que tenemos que tener nosotros para tratar de hacer esto posible. Así que es un tema de comprensión. Ignacio Fava, le dejo mi contacto si se quiere comunicar conmigo. Y si no, bueno, acá estamos. Bueno, vamos a retomar, para los que están presentes, veo que hay 32 participantes, supongo que están del otro lado, vamos a retomar el tema de dominio, que es la unidad 5, que es el tema que nos ocupa y que venimos trabajando. En la clase anterior hablamos de los antecedentes en torno a la figura jurídico real del dominio y dijimos que la importancia de los antecedentes estaban dados justamente porque nos iban a servir para comprender la figura. Para comprender la figura, la evolución de la figura, no solamente del dominio en los términos del artículo 1941 del Código, sino en la evolución de lo que es la propiedad. Vamos a hacer hoy sí un análisis más exegético, es decir, más circunscripto a los artículos de código, y vamos a identificar muchas de las cuestiones que hemos visto como antecedentes y que bordean a la figura en el sistema del código vigente. Entonces nos vamos a ubicar en el artículo 1941. Y antes vamos a hacer una reseña de lo que visto hasta ahora para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar o ingresaron tarde o, bueno, no pudieron estar presentes, muy sintéticamente. Lo primero que hicimos, ¿y por qué insisto tanto en esto? Porque eso lo vamos a retomar, hay algunos aspectos que vamos a retomar. Lo primero que hicimos es una caracterización genérica de la figura del dominio. Hablamos de un íter evolutivo, es decir, una evolución desde épocas remotas, lo que tiene que ver con las primeras vinculaciones de las personas con las cosas, lo que circunscribimos a lo que sería la vida nómada, lo que fue luego el asentamiento, esa primera relación directa e inmediata de las personas en relación de los inmuebles. Si nos circunscribimos al derecho romano, el derecho romano distinguimos 3 etapas en ese íter evolutivo que significó el derecho romano. Hablamos de una propiedad en sentido colectivo, hablamos de una evolución posterior de una propiedad de sentido familiar, donde la figura del pater como administrador era la relevante, y una tercera evolución, que esa es la que llegó a nuestro sistema actual, que es la evolución del dominio considerado desde el punto de vista individual. Vimos que nos vamos a detener solamente en el tema del derecho romano, no vamos a hacer referencia a la Edad Media o a lo sumo lo haremos muy por arriba.
vimos que el dominio considerado desde la perspectiva individual es la que llegó a nuestros días y el sistema actual. Vimos que ese dominio, desde la concepción romana, llegó no solamente en términos absolutos, sino que absolutos en cuanto a considerado ilimitadamente, sino que lo concebimos con límites. Es decir, ese dominio concebido desde el punto de vista individualista o individual del derecho romano, también fue concebido como nuestro sistema actual lo receptó con límites, bajo la existencia de límites. Esos límites tenían en cuenta dos aspectos, que son los que vamos a tratar en la unidad 7. Cuando concluyamos esta, vamos a ir a la 7. El primer punto, o la primera razón por la cual se establecen límites, están dadas por las razones de vecindad. Es decir, hay razones de vecindad, hay razones que justifican fricciones entre vecinos, entre colindantes o próximos, que justifican la existencia de límites. Y la otra razón que justifica la existencia de límites son las razones de interés público o comunitario. Vimos muy rápidamente en la Edad Media que hay una bifurcación de lo que es el dominio. Así, el dominio se puede dividir en lo que se llama el dominio directo, que estaba a cargo del señor feudal en esa sociedad estamental que reinaba en la Edad Media, y vimos también el dominio útil, que estaba a cargo del campesinado o los vasallos. Y lo que mediaba ese vínculo y esa relación era el contrato de vasallaje. Vimos que esto hizo su eclosión, el sistema feudal, y fue la Revolución Francesa que reivindicó y restableció de alguna manera lo que sería el nuevo régimen, reivindicó esa propiedad en sentido individual. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo el derecho francés en ese momento, el Código Napoleónico, el Código francés de 1804, cómo receptó esa figura? Bueno, lo hizo desde una perspectiva, desde el consagrar un dominio muy riguroso. Como dice Dillon y Cauce por ahí, el dominio era muy riguroso. Ahí teníamos, por ejemplo, una acción reivindicatoria que no estaba sujeta a plazo, que es lo que sirvió de nuevo de base para nuestro sistema, y prácticamente todo lo que tenía que ver con el interés colectivo estaba en un segundo plano. ¿Por qué esos antecedentes nos sirven? Bueno, nos sirven porque fue el Código Civil velezano quien, imbuido de las ideas de la época, recepta esa perspectiva. A ver, Maite, perdón porque voy por el chat. Maite, profe, ¿podrá decir la otra existencia de límites aparte de las relaciones de vecindad? Perdón, si voy muy rápido, me pueden detenerme, no hay problema. No, lo que pasa que, hola, profe, no quería cortarle, digamos, lo que estaba explicando. Por eso, mandé por el chat. No, está bien, pero me refiero que a veces pueden usar el chat o me pueden interrumpir, no hay problema, no tengo problema en eso, al contrario. Las dos formas de limitar ese derecho robusto, no solo en cuanto a su contenido, sino un derecho muy fuertemente individualista, en el derecho romano, ¿sí? Había dos formas de reconocer ese límite. Uno o dos motivos o dos causales. Uno son estas relaciones de vecindad que piensen que han llegado hasta nuestros días, ¿sí? Porque dentro de los límites al dominio que vamos a ver en la unidad 7 están estas relaciones de vecindad. Y la otra razón por la cual se limitaba ese derecho de dominio, el otro motivo, eran justamente los intereses colectivos o el interés social, que también está, y los orígenes están en el derecho romano, pero hoy está en nuestro derecho a través de lo que serían los derechos de incidencia colectiva que ustedes ya conocen. Es decir, ¿por qué siempre bordeamos los antecedentes? Y bueno, los bordeamos porque es lo que es la razón por la cual podemos justificar la existencia de determinados institutos dentro de nuestro sistema. Es en el antecedente romano donde encontramos esa
primera matriz de lo que es el dominio. Y por supuesto, esa matriz y esas instituciones se van morigerando, se van modificando, se van moldeando según las necesidades de la época. Pero entender algunas de esas cuestiones nos sirven para comprender el sistema actual. Por eso siempre bordeamos los antecedentes. Por más de que ustedes tengan algún texto que a veces no hace referencia tanto a antecedentes, los antecedentes, sobre todo los romanos, son los que atraviesan nuestro sistema. Entonces, bueno, vimos que luego de la Revolución Francesa, ese dominio con un tinte individualista había pasado a casi el interés colectivo a segundo plano, dio lugar a un dominio fuertemente considerado absoluto y fuertemente legislado en cuanto a que era muy robusto en cuanto a su contenido, el reconocimiento del derecho. ¿Qué significaba esto? Que significaba que ese reconocimiento del dominio en términos rigurosos, como decía Dillon y bueno, otros autores también, Dillon, Papaño, estoy sacando los antecedentes de ese texto, no del texto de Kipper. Mariani de Vidal hace alguna referencia, pero concretamente estamos refiriéndonos a otros autores. Ese entonces dominio riguroso, de alguna manera con el transcurrir del tiempo se fue morigerando. Y se fue morigerando en el derecho francés a través de la labor de la jurisprudencia, ¿sí? Entonces van a encontrar que la jurisprudencia fue la que consagró la teoría del abuso del derecho que ustedes conocen. En nuestro sistema, en el Código Velezano, ocurrió lo mismo. Nuestro sistema fue siendo morigerado a través de la jurisprudencia, y es la ley 17711 del año 68 la que consagra la teoría del abuso del derecho. Teoría del abuso del derecho que en nuestro sistema vigente está contemplado hoy en el artículo 10, ¿sí? Y que ustedes tienen que volver a recuperar esos contenidos que saben seguramente de parte general, porque la teoría del abuso del derecho también atraviesa a todos los derechos subjetivos, y siendo los derechos reales un derecho subjetivo, también está atravesado por esa teoría. ¿Qué es lo que pasó en nuestro código? Bueno, Vélez Sarsfield, de la perspectiva filosófica del código velezano, por supuesto está imbuido de estas teorías y está imbuido de esta postura netamente individualista, y hay una nota en el código de Vélez que dio lugar a cierto conflicto, cierta situación de discusión en el nivel de la doctrina, que es una nota que habla, que es la nota al 2513, que alude a la posibilidad de destrucción de las cosas, aludiendo al carácter absoluto del dominio. ¿Por qué cuento esto? Vamos a ver a dónde vamos con esto. Esto ha generado, esta nota al 2513, ha generado por parte de la doctrina una fuerte crítica al código velezano. Sin embargo, otro sector de la doctrina sostiene que el comprender a Vélez Sarsfield en un sentido armónico nos hace entender el verdadero sentido que Vélez le otorgó al dominio. ¿Por qué? Porque en paralelo a ese reconocimiento de la figura del dominio está las restricciones y límites al dominio, que también Vélez Sarsfield las preveía y legisló sobre ellas, hoy llamados límites al dominio. También está la expropiación por causas de utilidad pública, que eran previstas por Vélez Sarsfield también, y la eliminación de figuras como por ejemplo la enfiteusis, los mayorazgos, los censos, todas figuras que ustedes vieron, van a ver o están viendo en la unidad 1. Es decir, que más allá del reconocimiento de ese dominio riguroso, el código velezano nos da la pauta de que contempló el interés social por reconocer figuras como las que acabo de mencionar: la expropiación, las restricciones y límites al dominio y la eliminación de algunas figuras como la enfiteusis y demás. Hasta acá se entiende lo que quiero significar. Hay una fuerte crítica
y están los detractores de la concepción individualista de Vélez, y están los que la justifican y dicen, bueno, en realidad las leyes son hijas de su época, el Código Velezano de 1869 respondió a una época, el código tomó fuentes como el Código Napoleónico que justificaban una época determinada, y por supuesto que esas ideas eran el dogma de la época y el Código de Vélez estuvo imbuido de esa postura, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es, y lo que acá nos interesa, es que viene luego la ley 17711, y lo que procura es atemperar ese fuerte rigor que tenía el Código Velezano. Vamos sí ahora a algunos de estos elementos, identificarlos en el sistema del Código Civil. Vamos al artículo 1941 del Código y vamos a ver qué elementos de la clase anterior y qué elementos de lo que muy sintéticamente hemos referido recién podemos ubicar y en qué sentido lo podemos ubicar. Acá es muy importante, y esto lo reitero en todas las clases, que ustedes comprendan que puedan hacer una precisión semántica o una disquisición terminológica entre algunos conceptos. El primer concepto uno de los conceptos que habíamos afinado en la clase anterior, era el concepto de absolutez. Y habíamos hablado de la absolutez en términos de oponibilidad, es decir, que un derecho es oponible, los derechos reales son todos oponibles erga omnes, es decir, no es una característica propia del dominio decir que existe oponibilidad erga omnes, sino que los 13 derechos restantes de la nómina del 1887 son oponibles erga omnes, son oponibles, voy por el chat, respecto de todas las personas. Erga omnes es un latinazgo, nuestro derecho está atravesado por latinazgos, entonces vamos logrando incorporar esa terminología. Todos los derechos reales, desde el punto de vista de la oponibilidad, son absolutos porque son oponibles erga omnes, es decir, respecto de todos. Había otra acepción o otra forma de concebir el sentido del término absoluto. Y este es el que ha dado lugar a conflictos o a opiniones doctrinarias distintas, como me referí hace un rato. El Código Civil y Comercial no utiliza el término absoluto en la letra de la ley. No obstante, a que ustedes van a ver que en la bibliografía, en la academia, los doctrinarios, hablan que los caracteres del dominio, de la figura jurídico-real del dominio, es la absolutez, la exclusividad y la perpetuidad. Casi todos los textos a los que ustedes tengan alcance van a ver que lo definen como los caracteres del dominio, de la figura jurídica real o de la matriz dominial. Cuando decimos que el dominio, la pregunta es, ¿el dominio es absoluto? Bueno, yo les voy a mandar en el correo electrónico que ustedes me van a proporcionar, de acuerdo a lo que acordamos la última clase, puede ser el correo de alguno de ustedes o un correo que ustedes creen especialmente para esta comisión 4, un material que es muy breve. Si quiere, a ver, me está hablando Elina, ¿puede ser? A ver, sí, dice. Que ahí proporcioné un mail si quiere. Yo traté de que sea democrático. Si ustedes quieren, porque eso es un equipo, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan aprobar reales y ustedes también. Así que más sí, a cualquiera que nos mande lo podemos compartir. Más allá del ingreso tarde, juro que estuve de este lado, porque aparte estuve contactada con Mariano Tonto y con Brandon Palmada del otro lado, que bueno, y del enojo de Fava, de Ignacio Fava, al que lo espero gentilmente y para conversar con él. Que no lo vi,
que estaba con cámara abierta. Así que lo espero de este lado, no para retarlo, sino para hablar como persona civilizada. Está bien, puede ser, Elena, tu correo, el que ustedes quieran. Sí, yo lo descargo y lo mando. Tenemos un grupo de WhatsApp, así que ahí estarían todos. Bueno, eso es bueno. A mí me gustaría que me incluyan en ese grupo. No lo hago por una cuestión de que me colapsan los teléfonos cercanos a los parciales, pero yo podría haber evitado haberles avisado que estaba intentando ingresar. No es mi estilo. No falto. Saben que no falto y no me gusta y me quedé mal, porque no dejo de ser un ser humano. El otro lado, no me gustan esas falta de tolerancia, no es propia de esta época y de este contexto. Todas las clases es igual, no, todas las clases no, porque es la segunda clase, así que no creo que sea para tanto, pero sí hubo una dificultad en las dos clases. Bueno, en cuanto a la absolutez relativa, circunscripta a la figura del dominio del 1941, la pregunta es, ¿el derecho de dominio es un derecho absoluto? Bueno, acá hay que hacer una aclaración, y esto es muy importante. El derecho de dominio es absoluto como derecho real, respecto de la oponibilidad, como todos los 14 de la nómina. Ahora, el derecho de dominio es absoluto en función de su contenido, ¿sí? Porque es el derecho real que más paradigmático de todos y el que reúne el máximo de facultades que una persona puede tener respecto de una cosa. Entonces, entendida la absolutez como la suma in re potestas, no sé si quieren que lo escriba por el chat, porque creo que ya lo había hecho en la clase anterior, la suma in re potestas de los romanos, o sea, los tres derechos, el ius fruendi, el ius utendi y el ius autendi, ¿sí? Podemos decir que en términos del artículo 1941, el derecho de dominio es absoluto. Ahora, atención acá, que el dominio sea absoluto en términos de la suma in re potestas, es decir, de la cantidad, del máximo contenido, de ser el derecho más paradigmático, no significa que este derecho sea ejercido sin limitación alguna. El derecho, el sistema reconoce el derecho real de dominio como el derecho más amplio y más extenso que una persona puede tener sobre una cosa, pero lo hace también limitadamente. Esos límites, ¿sí? Esto está vinculado con la unidad 7, por supuesto, esos límites que forman parte del contenido normal del derecho. Y yo les había dicho así, un poco metafóricamente, es como un combo. Tengo el contenido, los tres derechos, ¿sí? La suma in re potestas y los límites. Es un todo. Y eso es lo que el derecho, desde el punto de vista sistémico, nos reconoce. ¿Sí? Esto es muy importante, no pensar que el límite es visto como un cercenamiento, sino que dentro del reconocimiento es fina la apreciación, ¿sí? Es finita, pero es importante conceptualizarlo así. Entonces, desde esa perspectiva, decimos que el dominio sí es absoluto, pero no porque no es absoluto en términos de que puede ser ejercido ilimitadamente. Y piensen que esto no es ni más ni menos que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Esto que normalmente es una expresión popular, bueno, de alguna manera el 1941 está imbuido de esa postura y de esta idiosincrasia. Y también estaba en Vélez, también estaba en el sistema derogado y llegó hasta nuestros días. Vamos a identificar esto. 1941, dominio pleno. ¿Qué es dominio perfecto? Decir perfecto o pleno son sinónimos, es lo mismo, y decir dominio perfecto, pleno o suma in re potestas es lo mismo. Es la suma de facultades, es el derecho más amplio. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas, ese todas es la suma in re potestas, las facultades de usar el derecho a
al uso, el ius utendi, que significa la posibilidad de poder servirse, de poder usar, de dar destino a las cosas. Piensen en la vida cotidiana, piensen ustedes que cualquier cosa de la cual sean titulares, sea mueble o inmueble, ustedes le pueden servirse de ella, le pueden dar destino, pueden usarla, ¿sí?, sin ninguna dificultad. Está dentro de ese reconocimiento, de esa facultad o de esa prerrogativa. La segunda prerrogativa es el derecho de gozar, es decir, obtener frutos. Y esta prerrogativa de obtener los frutos lo tenemos que conectar con el artículo 233 del Código Civil. ¿Por qué digo el 233? Y bueno, porque este artículo 233 es un artículo que cuando llegan a reales o cuando llegamos a reales a veces lo tenemos olvidado, pero es el artículo que nos distingue, nos hace una distinción entre los tipos de frutos, los frutos y productos, cuáles son los frutos naturales, cuáles son los industriales y cuáles son los frutos civiles. De modo que cualquier persona puede gozar de los frutos, no solamente de los frutos naturales, aquellos que nos da la naturaleza o nos da el cultivo o la cultura, como dice el 233, la cultura es el cultivo de la tierra, sino también los frutos civiles, es decir, si yo soy titular de un bien inmueble, puedo locarlo. Eso entra dentro del concepto jurídico de frutos. Por eso hago la remisión al 233, porque a veces en el marco de la evaluación les preguntan, ¿y qué son frutos? ¿Y qué es fruto? ¿Frutos qué es? ¿Una manzana? No. Sí, es una manzana, pero también hay disquisiciones técnicas. Y acá, en derechos reales, como los derechos reales vienen a romper un poco el esquema o a tener un esquema muy estructurado, al que ustedes, en distinción al que han visto hasta ahora, es muy importante la precisión, es muy importante la precisión terminológica. Es decir, tener un gran bagaje de conocimientos, pero después también ser precisos. Para la evaluación es ser precisos. Entonces, queda claro esta conexión con el 233. También el ius abutendi, dentro de ese combo, de ese reconocimiento, de esa suma in repotestas, el artículo 1941 se refiere a esa posibilidad de disponer tanto material como jurídicamente. Entonces la disposición material la podemos tener, piensen en cualquier situación de la vida cotidiana, nos tenemos que conectar con la vida cotidiana para comprender. El ius abutendi se va a plasmar en la posibilidad de construir, en la posibilidad de demoler, en la posibilidad de modificar, por ejemplo, una estructura dentro del inmueble, ¿sí? También en un mueble, un bien mueble sería exactamente lo mismo. Y la posibilidad de disponer jurídicamente, bueno, acá van a tener que esa disposición jurídica se va a vincular con la posibilidad de enajenar, y dentro de esa enajenación vamos a tener la posibilidad de vender, la posibilidad de donar, la posibilidad de gravar la cosa del cual seamos titulares. ¿Sí? Entonces ven cómo esta es un reconocimiento robusto, fuerte, que hace el sistema. Íncitas están las limitaciones, pero ven cómo vamos analizando el artículo. ¿Cuál es la idea de esto? Es un trabajo más lento, ¿sí? Porque vamos palabra por palabra, pero de esto ustedes cuando vayan a ver dominio, porque seguramente están viendo las primeras unidades, han visto con las doctoras, o bueno, doy en la 2 también, entonces iba a decir la doctora Villanustre, no, ustedes no cursan con la doctora Villanustre, pero han visto con mis otras colegas seguramente las primeras unidades, ¿sí? Entonces acá van a ir conectando los conocimientos y cuando lleguen a dominio y vayan, o si algunos ya están avanzados y están por dominio, la idea es que la clase venga a acompañar el trabajo personal que todos y cada uno de ustedes hacen. La clase es complementaria, la clase no es la protagonista, ni yo soy la protagonista de esto. Yo vengo a acompañar y a tenderles un puente en la medida de lo posible, pero acá es mucho el trabajo que ustedes hagan. Entonces, estoy convencida que la forma de entender es ser así, es ser analítico, ir palabra por palabra y punto por punto. Porque a veces, desgraciadamente, la legislación, ¿sí? Por defectos de técnica legislativa, este código
tiene algunos cuestionarios de técnica legislativa flacos, ¿sí? O adolece en muchos aspectos, es necesario aclarar y remarcar. El mejor compañero para esto son los códigos comentados, cualquiera de ellos, recomiendo cualquiera. Los pueden bajar de internet, que están, hay varios subidos. Está el de Bueres, es muy bueno el Sistema Argentino de Informática Jurídica, SAIJ, hay varios, está el de Rivera, o sea, hay muchos códigos comentados, es un buen compañero de estudio para ustedes. Entonces, sigue, bueno, disponer material y jurídicamente de una cosa, ¿sí? El objeto de los derechos reales, el objeto del dominio es una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Es decir, ven cómo vamos conectando lo dicho hasta acá. ¿Cuáles son los límites previstos por la ley? Bueno, acá hay que distinguir, hay que tener una mirada amplia y una perspectiva amplia para comprender cuáles son los límites. Los límites no son solamente los regulados a partir del artículo 1970 en el capítulo 4 del Código, sino que son los del 1970, que vamos a ver en la unidad 7, y también son los límites genéricos o los estándares genéricos regulados a partir del artículo 9, 10 y 11 del Código Civil y Comercial. Estos ustedes los conocen, no estoy diciendo, estoy trayendo conocimientos que ustedes ya traen a este curso, y los estándares genéricos son los conocidos principio de buena fe, abuso del derecho, orden público, etc. Es decir, no son ni más ni menos que esos estándares en los cuales a veces se acude, ¿sí? Para lograr el justo equilibrio de la composición de los derechos cuando hay tensiones entre derechos. Esos son los genéricos, ¿sí? Los propios en este caso, ya vamos a ver después más adelante, pero los propios del dominio son, hoy estamos viendo el dominio, son los regulados por el 1970. Está claro este tema de la absolutez. Yo les voy a mandar un texto de un autor muy tradicional, Bustamante Alsina, que es muy interesante, que él hace una defensa del sistema velezano y de alguna manera ese sistema es el que tenemos actualmente, con las modificaciones de la ley 17711, pero en ese aspecto es el mismo, no hay variaciones. No hay variaciones. No obstante, a esa absolutez o ese término absolutez que no figura en el código, pero lo es. Sin duda lo es, por lo menos yo comparto muy humildemente esa opinión. Vamos ahora a ver el artículo 1942. 1942. Estoy resumiendo un poco todo lo que les quería decir porque no los quiero tampoco que se me enojen porque me excedo con la hora. Bueno, el artículo 1942, disculpen si voy rápido, me pueden demorar, no hay problema. El artículo 1900 habla de la perpetuidad del dominio, es decir, el segundo carácter del dominio. Que el dominio es absoluto, ya lo sabemos, porque es absoluto respecto de la oponibilidad y respecto del contenido. Y es perpetuo. ¿Qué significa que el dominio sea perpetuo? Significa que el dominio no se pierde por el no uso. El dominio, la figura, el dominio o el derecho real de dominio no se pierde por el no uso. ¿Por qué aclaramos esto? Y bueno, lo aclaramos porque hay otros derechos de la nómina, ¿sí? Del numerus clausus del 1887, que sí se pierden por el no uso. Por ejemplo, la superficie, por ejemplo, el usufructo, el uso y la habitación se pierden por el no uso. El dominio no. El dominio es perpetuo. Los autores, y acá hay alguna discusión doctrinaria, entienden que en algunos casos puede faltar este carácter esencial de la perpetuidad.
y que no es, esto lo dice un autor muy tradicional que se llama Gatti, Edmundo Gatti, y que no es un carácter esencial del dominio. ¿Sí? ¿Cuándo sería esto? Y bueno, se da la no perpetuidad del dominio, según esta posición, en los supuestos de dominio imperfecto. Dominio imperfecto que vamos a empezar a ver la próxima clase, si Dios quiere, o'clock, con puntualidad inglesa, ¿sí? Y bueno, vamos a verlos la próxima clase. A veces el dominio ahí no es perpetuo, según un sector de la doctrina, otros dicen que sigue siendo perpetuo, pero son disquisiciones a veces que están en un nivel, ¿sí? Hay distintos niveles de discusión, bueno, están en un nivel doctrinario. Lo importante acá es que, lo importante para nosotros acá y desde el punto de vista práctico, es que el no uso no extingue el derecho. Los supuestos de dominio imperfecto es el dominio irrevocable, el dominio y el dominio fiduciario, ¿sí? Que lo vamos a ver en los próximos encuentros. Que el dominio sea perpetuo, ¿qué implica? Bueno, esto tiene algunas implicancias. En primer lugar, el dominio no está sujeto a plazos, salvo, por supuesto, que estuviésemos en presencia de un dominio revocable, ¿no? Pero el dominio pleno, ¿sí? El dominio, en su sentido genérico, digamos, no está sujeto a plazos y el dominio dura mientras dure la cosa. Cuando la cosa se extingue, ya sea por destrucción, ya sea por una fatalidad, por un delito, por una cuestión natural, el derecho se extingue, porque la cosa, el objeto sobre el cual recae, se ha extinguido. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Y en el caso, si yo transmito la cosa, el dominio sigue, pero en cabeza de otro. Ahora, si yo abandono la cosa... Bueno, una posibilidad, una forma de extinguir el derecho de dominio. Ahora vamos a... ¿Quién habló? ¿Ignacio? ¿Ignacio, hablaste? ¿Sí? Sí, Altamirano, acá. Sí, te veo. Pero pasa que cerraste rápido el micrófono. Cuando yo abandono la cosa, es una posibilidad y es un derecho, y es una prerrogativa el poder abandonar. ¿Sí? Y vamos a ver que esas cosas abandonadas, no sé si lo van a ver conmigo, porque ustedes son los que tienen, esta comisión es mixta, ¿tienen clase presencial o no? ¿O es toda... Toda Bueno, virtual. toda virtual. Toda virtual, sí. Bueno, porque la 2 es híbrida, como se llama, se utiliza ahora esa terminología. Bueno, no sé si lo van a ver conmigo, pero ustedes van a ver que las cosas abandonadas, ¿sí?, son susceptibles de apropiación, que es un modo específico de adquirir el dominio. El cual ahí, por abandono, ¿sí?, que sería algo así como una renuncia desde el punto de vista técnico, existe la posibilidad de que el dominio desaparezca, porque hay un hecho voluntario que hace que el titular abdique del derecho, ¿sí? Pero bueno, me refiero a que ahí tendría que haber un renunciamiento, pero si no está sujeto a plazo, y si yo lo transmito, bueno, el dominio, Ignacio, si yo lo transmito, el dominio se prolonga en cabeza de otro, ¿sí? Pero el dominio como derecho real y ese dominio sobre un bien inmueble continúa en cabeza de otra persona. Pero acá lo que queremos significar fundamentalmente es que el no uso no va a extinguir. Yo puedo no usar mi terreno que tengo en, no sé, X zona, y eso no extingue mi dominio. Claro que lo que puede pasar, y ya que están hablando ustedes y estudiando por estos días posesión, puede pasar que yo pierda la posesión, ¿sí? Y pierda la posesión de ese terreno toda vez que otro lo posea por el término que la ley exige y que ese otro pueda prescribir. Pero esto es un tema que lo van a ver más adelante, que es la llamada prescripción adquisitiva usucapión, ¿sí? Donde hay otro, y van a ver cuál es la esencia justamente de ese instituto, que donde hay otro que posee por el tiempo que la ley exige,
o sea, por el término que la ley exige, debe realizar determinados actos posesorios y tiene la posibilidad de usucapión. Pero eso no es porque el dominio deja de ser perpetuo. O sea, hay una discusión ahí en eso. No es porque el dominio deja de ser perpetuo por eso, sino porque hay un otro que la ley privilegia. Y hay una inacción mía en relación a la posesión que está facilitando que ese otro adquiera. Pero si no hay un otro que no adquiere, yo no pierdo el dominio. Pero ese es el juego de la usucapión y la prescripción adquisitiva que van a ver más adelante. Por ahora, como están entrando en el curso, nos quedamos con eso, que mientras dure la cosa, dura, y el no uso no agota la figura, no agota la titularidad. De la perpetuidad, entonces concluimos que no es un derecho vitalicio, ¿sí? Y esto es importante porque hay figuras jurídicos reales en donde el derecho es vitalicio, por ejemplo, el usufructo. El usufructo sí está sujeto a la vida del usufructuario. En cambio, el dominio no es vitalicio. Lo segundo que extraemos, o la segunda conclusión, es que no se extingue por la falta de ejercicio, como les dije recién. Y la tercera conclusión, que por ahora es prematuro, pero que ya lo tienen que ir teniendo en cuenta, es que la acción reivindicatoria es imprescriptible, ¿sí? No prescribe. La posibilidad de promover la acción reivindicatoria no tiene un plazo. Eso ya estaba en los antecedentes y en el código napoleónico. Por eso siempre hablamos de antecedentes. Tenemos que justificar por qué hablamos de los antecedentes, pero en realidad los antecedentes formaron siempre parte del derecho, pero hoy es como que hay, como que todo pareciera que nació de hoy y de hace un rato. Y lo de ayer ya es pasado y no. En derecho las instituciones tienen una... Profe, una consulta. Sí, ¿quién es Mariano, sí, no? Mariano sí. habla. Sí. Cuando dijo que el tema de que la acción reivindicatoria es imprescriptible, es decir, si yo, por ejemplo, celebro un contrato de locación con otra persona y al final del contrato no me restituye el inmueble, yo tengo, por tiempo indefinido en el tiempo para iniciar la acción. No, pero ahí estás hablando de una situación distinta. No me quiero en este momento explayar sobre la reivindicatoria porque faltan muchísimos conceptos. Es todo un tema, la acción reivindicatoria es un tema que lo damos cuando vemos acciones. No es complicado. Todavía no tienen ustedes el recorrido de conocimientos. Vos ahí estás hablando de otra cosa, que vos podés confundir la acción reivindicatoria con la acción de incumplimiento de contrato y estamos mezclando, Mariano. Pero cuando lo veamos, sin duda esto se va a aclarar. Bueno. Los términos que vos estás planteando, estás hablando de una relación contractual. Ahí hay primero una relación contractual. Y ya vamos a ver un poquito más adelante. Sí, no hay problema, profe. Mira, se escucha con eco. Y si me escuchás, si este tema me toca a mí y me querés recordar la pregunta, desde ya que no nos explayamos ahora sobre el tema. Ahora vamos con casi les diría con lo elemental. Vamos con lo elemental porque vamos a ir increyendo. Vamos con lo elemental pero seguros, firmes, poco pero seguro, artículo de código pero comprendiendo. Y así vamos a ir engrosando nuestros conocimientos. En la medida que engrosamos y aumentamos los conocimientos, conectamos. Y en la medida que conectamos y entendemos, no necesitamos estudiar de memoria. Evitamos la memoria. Ustedes van a escuchar que en los exámenes, porque hay mitos. Un mito es, toman código. Ese es un mito. Toman código. Bueno, no somos telefonistas que tomamos, que dice 1941, que dice 1942, no. Por supuesto que a veces el tiempo hace que uno se circunscriba al código. Ahora también sabemos y identificamos cuando la persona es muy memoriosa, sabe el código de memoria, sabe el artículo de memoria, pero no lo comprende. Y a ustedes lo que hace la diferencia no es la memoria ayuda. Lo que hace la diferencia es la comprensión. Y a veces, y la lógica y el sentido común,
¿sí? El sentido común. A veces están empantanados con un tema, o a veces ustedes en el estudio, no pensemos solo en el examen. Yo hablo del examen porque es el gran desvelo cuando uno es estudiante. Pero a veces están empantanados con un tema y sin embargo, si ustedes comprenden, si ustedes reflexionan, sacan, porque el derecho es mucho sentido común, ¿eh? Y así lo debiera ser, sentido común. Más allá de que hay tecnicismos. Entonces, bueno, esas son las 3 conclusiones que sacamos respecto del dominio. Por último no, siguiendo, nos vamos a referir al artículo 1943, ¿sí? Que habla de la exclusividad del dominio, y con esto estaríamos viendo el tercer carácter del dominio según las construcciones doctrinarias. Importante esto, que también lo vinculamos con los antecedentes o con algunas cuestiones que tratamos la clase anterior. El Código Civil y Comercial en el 1943 sigue la postura doctrinaria que sostiene que el dominio y el condominio son 2 figuras distintas. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema del código derogado, el código velezano, y un gran sector de la doctrina, entre ellos un autor clásico al que también me referí la clase anterior, Lafeyle, ¿sí? Bueno, esto había quedado, esperen que estoy borrando porque uno lo escribí y no lo mandé. Lafeyle, Héctor Lafeyle, sostenía que la figura del dominio y el condominio eran figuras diferentes. ¿Y por qué venía a cuenta esta disquisición teórica? Porque Vélez Sarsfield, en el artículo 2503 del Código Civil, ¿sí? 2503, regulaba en el inciso primero la figura del, decía, dominio y condominio. Y el Código Civil y Comercial, en el artículo 1887, inciso A y B, regula en el A el dominio y en el B el condominio, ¿sí? Como figuras distintas. Esto es un Mariani de Vidal, por ejemplo, que ustedes la conocen y muchos están estudiando por el manual de Mariani de Vidal Abela, sostenía que no existía, el condominio no era una figura autónoma. Eso está superado, hoy en día es una mera disquisición teórica superada, porque el Código Civil y Comercial, reitero, en el 1887 las identifica por separado. Y este artículo 1943 justifica esa toma de posición, ¿sí? Es una forma de justificar esa toma de posición, porque les dice lo siguiente, les dice, el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Cuando hay más de un titular, ya no estamos en la figura del dominio, estamos en presencia de la figura del condominio, donde hay cotitularidad, donde hay 2 comuneros que son, o 2 o más, que son los titulares de ese derecho real. Solamente un titular por derecho, ¿sí? Por el derecho de dominio. Sea una persona jurídica o una persona, un ente ideal, o sea una persona física, ¿sí? Entonces esta exclusividad, esta primera parte de la exclusividad está refiriendo a eso, ¿sí? Otra cosa importante, que está claro esto del 1943, esta primera parte del 1943. Sí, está claro. Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién es ahí? Sí, Ignacio, de vuelta. Ignacio, sí, a ver. Porque lo leí, pero no me quedó claro esto. Y tampoco me está quedando claro. Si yo tengo una cosa con otro, es un condominio, ¿o no? Sí. Si los 2 somos dueños de la cosa. Sí. Y si yo soy dueño de una parte y el otro es dueño de otra parte, divididas, ¿yo tengo el dominio sobre una parte? ¿Qué te parece ahí? Pues, mira, te voy a decir algo que dice siempre el doctor de Rosa para cuando están así, en el medio de esto, es estar empantanado. Pensá fácil, no pienses complicado. Vos y yo tenemos, pensá en la vida real, pensá en tu vida, no pienses en tener una casa en
con vista al mar. No, pensá fácil. Vos tenés una bicicleta, o tenés un auto, o tenés algo con otro, ¿sí? Vamos a suponer que tenés un auto. Vos tenés el 70% y el otro tiene el 30%. ¿Sí? Son cuotas ideales, pero no tienen el todo, ¿sí? Porque no es que uno tiene las dos ruedas de adelante y el otro tiene las dos ruedas de atrás con las puertas respectivas. Los dos son el dueño del todo. Hicieron una vaquita y compraron un auto. Uno puso el 70 y el otro puso el 30. ¿Qué son? Condóminos. Son condóminos. ¿Cuál es la otra pregunta distinta? Si es divisible la cosa. Que no entendés. La otra parte de la No, parte era eso. Es eso. Por eso te digo, cuando te compliques, más allá de que yo soy la docente y estoy para evacuar, pensá fácil. Pensá en la vida cotidiana. Bueno, ¿son los dos condóminos? Sí. Después van a ver la figura del condominio. Va a entrar para la segunda parte, porque les recuerdo que se volvió a modificar otra vez la fecha de parcial a pedido del público, o sea, de ustedes, y es el 12 de octubre. ¿Sí? No es ni el 20 y pico ni los primeros días, porque hubo 2 cambios de fecha. Es el 12 de octubre. Esto institucionalmente se dispuso así. Pero es así, Ignacio. Después, eso del 70% y el 30%, porque no es 50 y 50, nos va a servir a los efectos de la partición. ¿Qué va a ser la partición? Y bueno, vendemos el auto y bueno, a mí me corresponderá el 70% del precio y al otro le corresponderá el 30%. Pero lo que hay es un condominio. Puedo adquirir Cuando hay un condominio, es una figura distinta. Puede que uno de esas personas, siguiendo tu ejemplo, se convierta en un titular de dominio pleno. Y sí, por ejemplo, el que tiene el 70 puede adquirir ese 30 del otro condominio y constituir un dominio pleno y tener el 100% del auto. ¿Sí? Eso no es ni más ni menos que lo que pasa todos los días, en muchas situaciones de la vida cotidiana. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bien, bueno. A ver, recapitulo. El dominio Bueno, la última parte del 1943 es lo que los autores dicen es una verdad de perogrullo, es decir, es una obviedad. ¿Sí? Les dice, de tanto cambiar a la pantalla y al código, me cuesta un poco el enfoque, así que esperen que lo encuentro. Quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro, sino es por lo que le falta al título. Nada más ni menos que le dije. Es una obviedad. Si yo tengo el 70% de ese auto, ¿sí? Me queda un 30% para adquirir el todo, por lo que me falta para tener el título pleno. Es una obviedad eso. Podría no haber estado. Ustedes van a ver que por ahí la doctrina les dice, podría no haber estado esa oración dentro del artículo. Es una verdad, una obviedad absoluta. Bueno, ¿qué más? La facultad de exclusión. Artículo 1944. 1944. Bueno, esta facultad de exclusión se vincula con el carácter exclusivo del dominio, ¿sí? Como el dominio es exclusivo, el titular tiene la posibilidad de excluir a terceros que desconozcan su derecho. Esa posibilidad de exclusión. Y esa posibilidad de exclusión se va a traducir en distintas prerrogativas o distintas facultades. La primera facultad es la facultad de cerramiento. Y piensen también ustedes en la vida cotidiana que cualquier titular de dominio, por ejemplo, de un bien inmueble, está facultado a encerrarse con vallas, con cercos vivos, con estructuras de hierro o con paredes de material. ¿Sí? Es lo que vamos a ver más adelante también, igual que ocurre con la acción reivindicatoria, que es el fenómeno conocido como medianería. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cualquier persona que sea titular de un bien inmueble, tiene esa facultad y ese derecho de encerrarse.
Y por otra, esa facultad de exclusión también se traduce en un ejemplo de la vida cotidiana bastante asiduo, en determinadas zonas más aún, que es la facultad que tiene el titular de dominio de poder remover objetos por motus propio, es decir, objetos que obstaculicen el normal ejercicio de su derecho. ¿Sí? Es un modo, de alguna manera, de hacer justicia por mano propia. Ejemplo, no puedo ingresar a mi garage porque hubo un auto que se estacionó en la puerta del mismo. ¿Les suena conocido? Bastante común. Lo que no puede hacer el otro es ir, rayarlo, tirarle, no, puede, en todo caso podrá llamar a la grúa, podrá moverlo si no hay otro adelante y si no ha dejado el freno de mano. Puedo ejercer, cuando las circunstancias así lo ameriten, esa forma de justicia por mano propia, ¿sí? Es una forma cuando ustedes saben que la justicia por mano propia solamente se puede acudir a ella cuando los auxilios de la justicia llegaran demasiado tarde. Tiene que haber un límite en el ejercicio de ese derecho de exclusión, porque si no existiese ese límite, ¿sí?, del derecho de exclusión en el dominio, se configuraría ¿qué cosa? El abuso del derecho regulado por el artículo 10. Es decir, una extralimitación en el ejercicio del derecho. ¿Sí? Entonces ya no sería el ejercicio de una prerrogativa, sino sería un abuso del derecho y una extralimitación, un daño o un delito. ¿Sí? Un daño o un delito. El último, si yo ya lo que hago es infringir daños en el vehículo del otro, ya me estaría extralimitando. Lo que debo hacer es en todo caso llamar a la grúa. Por último, vamos a ver casi este es el último artículo, porque el 1946 es un artículo que es meramente, hace de anuncio, ¿sí? Es decir, cuando decimos que un artículo hace de anuncio, y bueno, cuando nos está refiriendo a una figura, pero que no la trata en ese artículo, sino que la va a tratar más adelante. En este caso, habla del dominio imperfecto y lo va a tratar en el 1965. Pero bueno, vamos primero, y alteré un poco el orden, por el 1945. El 1945 habla de la extensión del dominio, no de la extinción del dominio, extensión del dominio. Y se refiere a la extensión física del dominio. ¿Sí? Y acá se aplica un principio que identificamos con el latinazgo, voy por el chat, que lo conocen seguramente, accessorium sequitur principal. Ahí fui, perdón, bueno, no me sale el latín con el teclado. Accesorios no es accessorium, en latín, sequitur principal, lo accesorio sigue a lo principal. De modo tal que esto se traduce como el principio de accesoriedad de la figura del dominio. Las cosas unidas a la principal forman un todo inescindible, ¿sí? De modo que lo accesorio va a seguir a lo principal. De modo que, por ejemplo, en el ejemplo de Ignacio, si yo vendo un auto y tenemos las ruedas, la rueda de auxilio y demás, forman parte del todo, por supuesto, porque eso incidiría en la esencia misma del vehículo, ¿sí? Inclusive la rueda de auxilio, ¿no? Por supuesto. Es decir, ahí es un todo inescindible. No estamos, y si eso se reduce y de eso se forman o se extraen autopartes, van a surgir dominios sobre esas autopartes, ¿sí? Pero en principio la titularidad de dominio sobre el vehículo es sobre el todo. Son esos accesorios de la cosa principal. Importante acá el artículo 230, conectarlo con el principio de accesoriedad que surge del artículo 230 del Código Civil. ¿Cuál es la importancia de esto? O sea, lo accesorio sigue a lo principal. ¿Qué sería lo importante de esto? Y bueno, lo importante es que si estamos ante una hipótesis práctica de transferencia de dominio, por ejemplo, la que refirió cualquiera de los compañeros, Ignacio Mariano,
esa transferencia de dominio incluye a los accesorios, incluye al todo, ¿sí? Todo lo que sea accesorio a lo principal queda incluida en esa transferencia. Pero bueno, estas disquisiciones o estas cuestiones menores, cuando vemos transmisión por actos entre vivos, volvemos a repetirlo. Acá lo importante, y si me pidieran una sugerencia o una recomendación, yo les diría que hasta ahora todo parece lineal y simple o relativamente fácil. Va a ser más lineal y fácil cuando ustedes lo lean, donde a lo sumo esta clase les va a ayudar a recordar, a fijar o a acompañarlos en el proceso de aprendizaje, pero yo les sugeriría que ustedes se hagan metodológicamente, es una sugerencia metodológica, no de contenido, se hagan una especie de glosario o de índice de algunas cuestiones claves. Algunas cuestiones claves podrían ser la absolutez, la oponibilidad, lo que es propiedad, lo que es dominio, lo que son los principios. Es decir, ¿eso por qué? Porque eso luego se retoma. A medida que avanzamos en el curso, se retoma. Entonces, cuando vemos límites al dominio, algo me estoy olvidando. Sí, perdón, ya me acordé. Me estoy olvidando el artículo 1945 del segundo párrafo. Ahora lo aclaro. Volvemos a retomar muchos de estos conceptos, ¿sí? De absolutez, los principios, lo accesorio sigue a lo principal. Entonces, los recuperamos. Cuando avanzamos en los temas, los volvemos a recuperar, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes lo tengan siempre ahí, al toque, ¿sí? Para seguir avanzando. Lo que me estaba olvidando es la extensión del dominio que hace a la cuestión física. El dominio de una cosa inmueble se extiende en líneas perpendiculares. Los romanos decían el dominio se extingue hasta el cielo y al infierno, ¿sí? Hasta el cielo y al infierno, al subsuelo. El dominio es la superficie terrestre, el espacio aéreo, después vamos a ver hasta dónde, ¿sí? Porque específicamente nos va a decir hasta dónde se extiende el dominio en el espacio aéreo y en el subsuelo, que por supuesto no llega ni hasta Júpiter, ni hasta la roca madre, ¿sí? Tiene una limitación. Entonces, la extensión del dominio, desde el punto de vista físico, se vincula con eso. Por eso, metafóricamente, los romanos decían, el dominio se extiende hasta el cielo y el infierno, pero es una expresión metafórica. Esos conceptos, esto se vincula con lo que se llama el principio de verticalidad del dominio, ¿sí? Estos conceptos los retomamos de nuevo cuando vemos límites al dominio, cuando vemos, por ejemplo, las limitaciones que hay en algunas leyes específicas, como el Código Aeronáutico, bueno, y un montón de cuestiones más cuando vemos superficie, recuperamos estos conceptos incipientes. Lo que les sugiero es que, bueno, tomen cualquier texto de los vistos, y si alguno de los textos que están, los manuales que manejan, refiere poco a los antecedentes, busquen alguno que no sea muy extenso, porque a los antecedentes siempre le dedicamos poco tiempo, que es el origen, es como la historia de las instituciones, el origen, el de dónde vienen las instituciones. Busquen algún manual, les recomiendo el manual, es muy pequeño, es muy breve, pero es de fácil acceso, el de Dillon, y Cauce y Papanio. Yo acerqué a la facultad y Astrea Virtual nos ha dado la posibilidad de acceder. Está disponible. Eso para los antecedentes, porque por ejemplo Kipper, el que sigue Kipper, a veces refiere muy brevemente a los antecedentes, y a veces lo necesitamos. En algunas figuras es importante referirnos a ellos. Ese es un manual breve. Profesora, una consulta. Sí, usted refirió al texto de Ventura hoy, ¿no? Porque hay uno en el campus y no sé si es ese el que usted iba a enviar por mail.
Ventura, bueno, Ventura es un doctrinario cordobés, escribano. Ventura, Porque no me usted dijo que acuerdo. iba a enviar uno por mail, pero no sé si es ese. Pero vos, ¿por qué lo nombraste a Ventura? ¿Vos encontraste algo de Ventura o lo buscaste por Sí, internet? no, por el campus, está en el campus, en la bolilla esta, justamente la 5, que es el derecho de dominio en el Código Civil y Comercial de la Nación, y hace referencia al Código de Vélez. Bueno. ¿En la comisión qué? ¿En la comisión 4? Sí. Ah, bueno, ese material está bien, porque ahora yo estoy en esta comisión también y antes no estaba. Ese material es correcto, es del escribano Ventura y sí, sirve. Es un extracto de un código comentado, es un comentario que hace Ventura al artículo 1941 y siguientes. Sí. Bien. ¿Y usted nos iba a mandar alguno por mail? ¿Dijo? No, yo les voy a mandar uno, que les habla de la absolutez del dominio en el Código de Vélez. Ustedes van a decir, ¿por qué en el Código de Vélez? Bueno, porque es justamente el antecedente al 1941. Y el 1941 no habla de absolutez. ¿Por qué se suprimió? A veces es un sesgo. Es un sesgo que tiene que ver con cuestiones, posicionamientos políticos, no de política partidaria, sino de posicionamientos ante determinadas instituciones o ante determinados términos, que se usaron en una época y después, bueno, se van resignificando los términos, se van resemantizando. Eso se los voy a mandar, no se los mandé todavía, pero sí se los voy a mandar ahora, hoy, mañana, ya se los mando. Al mail tuyo, Elina, y vos los copiás. Sí, yo lo paso al grupo de WhatsApp si quieren. Si en la comisión 4 está ese material de Ventura, también lo pueden leer, es muy bueno y es muy claro y está casi todo lo que hemos dicho hasta ahora, acá y en otros textos también, pero está muy claro en el artículo de Ventura. Profe, Sí. Disculpe que le interrumpa. Lo que Sí, vimos Mariano. recién son los caracteres del dominio. Los caracteres. Absoluto, Bueno, perpetuo, exclusivo y la facultad de exclusión y extensión. bueno, ¿Entraría no, esos los 5? caracteres, las construcciones doctrinarias habla de como caracteres del dominio, habla Sí, de la absolutez, la perpetuidad y la exclusividad. Y bien. las otras son facultades o Bien, perfecto. prerrogativas. ¿Sí? Eso quería Lo que tenerlo pasa es bien que separadito. la aclaración en relación a la absolutez lo dice porque no habla de absolutez el Código Civil y Comercial, habla de dominio perfecto. Y el dominio imperfecto o menos, dominio perfecto o pleno, ¿sí? O absoluto en términos de contenido serían sinónimos. ¿Soy clara ahí? Bien, sí, quería saber hasta dónde llegaban el tema de los caracteres. Bien, y el dominio imperfecto o menos pleno es el del artículo 1946, ¿sí? Que es aquel el que está sometido a condición o plazo resolutorio o cuando el derecho está grabado con cargas reales. Pero eso lo vamos a empezar a ver la próxima clase. Si ustedes quisieran, ayudaría mucho a raíz de esta intervención que hizo Elina, y ya que ese material lo tienen, que ustedes pudieran leer para la próxima clase una leída de corrido de esos artículos 1941 comentados por Ventura, que están muy bien. Hasta acá, hasta el 1946, el resto no. ¿Sí? Porque van a identificar y van a ir familiarizándose con la terminología. Y hay muchas cuestiones que están justamente ahí, que hemos visto. Y van a ir entendiendo y van a empezar a unir la clase con el material bibliográfico, que esa es la idea. Bueno, un placer otra vez. Vuelvan a disculparme, espero que no vuelva a pasar esto de poder ingresar tarde. Estoy pensando que si esto me hubiese pasado en el primer cuatrimestre de la pandemia, podría decir que soy yo, ¿sí? Porque estaba aprendiendo, pero el Zoom forma parte de mi vida cotidiana. Estoy más por Zoom que con mi propia familia, con lo cual hay algo que debe quedar. Yo doy clase de 11:30 a 1, para los que no pudieran estar en este horario pueden pedir ese Zoom porque doy la misma clase y no tengo problema. Y debo dejar la computadora en algún sistema que cuando quiero ingresar por Zoom, porque acá tengo zoom.us
cuando quiero ingresar, no me toma la contraseña. No sé qué es. Tampoco, y tengo que intentar hasta que lo logro. Les digo lo que hice. Tuve que mandarme a mi mail, ¿sí? Y entrar por el mail. No podía ingresar por la aplicación directa. Así que bueno. Puede ser por la mayúscula, profe. ¿Por qué es? A ver si me ayudan ustedes. Claro, porque la contraseña es reales con la R mayúscula y el resto en minúscula. No. Sí, 4 con mayúscula. No. Okay. Todo eso ya me equivoqué, ya nos equivocamos todos y lo aprendimos. Por eso digo, ya estamos a año y medio de Zoom. Esas cosas ya me las dijo Brandon Palmada. Esas cosas ya no me pasan. Me pasa esto otro. Pero no es una falta de respeto. Se puede ser una percepción que hayan tenido porque no hay nadie del otro lado. Es mucha impotencia para el que está queriendo ingresar y que no puede. Así que bueno, espero solucionarlo y si no, entraré por mi email. Y si no, a las 4 de la tarde empiezo a intentar hasta las 6:30, así puedo estar en hora. Pero les pido sinceramente disculpas si alguno se sintió molesto. Bueno, les mando un abrazo y que tengan Profesora, un buen... antes de que se vaya, sí. El parcial entonces, porque de Rosa el miércoles, ayer nos dijo que era el 4 de octubre, ¿hoy se cambió al 12? Bueno, les cuento. Yo he accedido a esta información antes de ingresar a este Zoom y el doctor de Rosa me ha anunciado que por pedido institucional le pidieron una modificación al 12. Es como que están en el medio, ni el 20 y pico ni el 4. Claro. Y me autorizó, como justo ingresaba, y yo tengo esa información de que a ustedes se las podía anunciar. Pero a la mañana no lo anuncié. Así que bueno, a veces los últimos serán los primeros. Bueno, un abrazo y buen fin de semana. Hasta el jueves, gracias. Gracias por la paciencia.